Sea accionista del único conglomerado financiero de salvadoreños para salvadoreños. Programa Ahorro Inversión de Banco Azul presenta Debate con Nacho Castillo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este Día de los Inocentes para muchos que lo celebran, es un día para estar atento a las bromas. Queremos agradecer su sintonía, vamos a aprovechar la fecha para, no tiene que ver la connotación que acabo de hacer, sino vamos a aprovechar el día y la jornada para pasar revisión de cómo estamos en materia de acceso a la información pública. En este año 2016, que sin duda quedará marcado por el tema del combate a la corrupción y cosas que muchos creímos que no iban a ocurrir, pues se han manifestado en este año. ¿Qué implica esto para la institucionalidad, que tiene que ver con transparencia y con anticorrupción? ¿Qué implica esto para la expectativa ciudadana de cara al próximo año? Es parte de lo que vamos a conversar hoy. Nos acompaña para ello Herminia Funes, es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Bienvenida, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, un gusto poder acompañarles en este espacio. El gusto es nuestro. Y está también con nosotros Jaime Campos, es comisionado también del Instituto de Acceso a la Información Pública. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Federico. Un saludo de Navidad a todos los amigos televidentes. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por agradecer al patrocinador que hace posible este primer segmento de debate, es la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Quisiera que comenzáramos por una lectura general de este año 2016. Se avanzó en el acceso a la información pública. ¿Nos quedamos en una especie de meseta o ha habido alguna involución? ¿Cuál es el balance del año? Comienzo con usted, comisionada. Para nosotros es sumamente importante el poder decir con total satisfacción cómo los usuarios cada vez más están haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Un instrumento que lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, le ha venido a facilitar a la ciudadanía el poder conocer el trabajo que se realizan en las diferentes instituciones del Estado, así como en otras que manejan fondos públicos. El número de casos que hemos atendido en el instituto ya a estas alturas, más de 1.280 casos, le pueden dar a usted cuenta de cómo cada vez más los ciudadanos están haciendo uso de esta herramienta. Y estos solo son los casos que conoce el instituto cuando no se le ha dado respuesta en la institución donde solicitó la información. Son miles las solicitudes, ¿verdad?, que están atendiendo las diferentes instituciones obligadas a la ley, y eso puede darnos un panorama de cómo en estos 4 años que el instituto va a cumplir de estar funcionando, se ha conocido una cantidad de información, se le ha trasladado a los ciudadanos que la han solicitado. Ha sido un balance bastante positivo y por supuesto nosotros seguimos señalando 2 cosas. Por un lado, el que la ciudadanía siga haciendo uso de este instrumento, y por el otro, el que cada vez esa cultura, ¿verdad?, se vaya arraigando en el funcionario público en el entendido que este debe brindar la información que maneja. Tengo aquí un artículo interesante, fue publicado por Daniel Olmedo el 13 de diciembre de este año, titulado "Ser ciudadano no es solo votar, ser ciudadano también es denunciar, plantear demandas y presentar solicitudes de información". Y me gusta cómo comienza, dice: todo inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad. Estas se mantuvieron reservadas por casi 50 años, pero en julio de 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó que esa declaración se entregara. Fue un ciudadano que tomó una iniciativa y con ella detonó un cambio que todavía no se sabe hasta dónde podría llegar. ¿A ese nivel es importante el tema de acceso a la información pública, comisionado? Sin duda alguna coincido con la comisionada en el aspecto que el balance es positivo. El acceso a la información pública cada vez va tomando mayor fuerza,
dentro de la opinión pública y la sociedad civil. Justamente como se señala, a partir del año pasado, para ser concretos, el 27 de julio, el Instituto de Acceso a la Información Pública le ordenó a la Corte Suprema de Justicia hacer públicas las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, y esto fue creciendo el control de la ciudadanía sobre sus funcionarios, a tal punto que hace aproximadamente un par de semanas atrás conversábamos con el jefe de la sección de probidad que al día de la fecha hay más de 11.800 requerimientos de declaraciones de patrimonio de los funcionarios, lo que hace suponer que la ciudadanía está cada vez más solicitando información y cada vez ejerciendo un rol fiscalizador sobre la actividad de los funcionarios. Una pregunta que deriva de esta primera evaluación es, si bien se avanza, ¿les parece a ustedes que la ciudadanía en general ya entiende, no solamente la organizada en gremiales o en asociaciones o sociedad civil organizada en otro tipo de entidades, sino el pueblo salvadoreño, todos los que somos de a pie, entendemos ya cómo se usa esto o hay que hacer un mayor esfuerzo de divulgación? Y también platicaba con algunos compañeros periodistas que trabajan como oficiales de información, que decían, miren, muchas veces lo que nos llegan, si bien es cierto, cuantitativamente hablando suena mucho, en realidad a veces hasta son jóvenes haciendo la tarea, pues, que están pidiendo un par de datos para presentar una tarea, y algunas veces tan grosero que hasta el cuestionario del profesor mandan. Entonces uno se pregunta si el resto de la población ya entendió bien esta herramienta y ya la está usando, y si no es el caso, pues qué hay que hacer para que se empodere más la ciudadanía en esta importante ventana de transparencia y de fiscalización, comisionada. Sí, sin duda alguna, creo que todavía hace falta mucho en el tema de divulgación. Es por eso que nosotros siempre hemos insistido en que vamos a continuar luchando por tener un buen presupuesto, porque queremos llegar a todos los rincones del país y que la gente conozca que existe esta ley y que pueda hacer uso de ella, que es un derecho. Ahora bien, las estadísticas a nosotros nos pueden mostrar cómo tenemos peticiones de diferentes tipos de ciudadanos, ¿verdad? En general, tenemos peticiones que hacen colegas periodistas, hay muchos abogados, algunos bufetes, pero también hay mucha gente que anda buscando información que le es socialmente útil. Por ejemplo, vecinos que quieren conocer cómo va avanzando su caso en una alcaldía porque tienen problema con un portón en la colonia y quieren conocer. Han solicitado esta información, no se ha brindado y el instituto ha tenido que conocer. O por ejemplo, algunas otras personas que quieren conocer de proyectos concretos que se están realizando en las municipalidades, quieren conocer costos. Hemos tenido algunos albañiles, por ejemplo, que conocen de proyectos que se están haciendo y ellos dicen, está reflejado el monto de la obra. Yo soy albañil, conozco y quiero saber si efectivamente esto es así. Para ejercer una verdadera contraloría, el ciudadano debe estar debidamente informado y justamente esto es lo que posibilita la ley. Entonces sí tenemos a personas de diferentes estatus, por llamarlo de alguna forma, que están haciendo peticiones de información. Madres, ¿verdad?, que necesitan poner alguna demanda ante la Procuraduría General de la República, necesitan algunos datos que no los tienen. Entonces ahí usted puede ver que la gama es variada, todavía falta mucho por hacer y eso nosotros lo seguimos reiterando. ¿Es un aspecto de divulgación, de explicación o hay necesidad de reformas? Fíjese que nosotros consideramos de que todavía no ha habido campañas masivas como a nosotros como instituto nos gustaría, ¿verdad? Usted sabe el costo de una campaña, sin embargo, hemos realizado, ¿verdad?, con los presupuestos que hemos tenido, campañas que nos han permitido llegar a diferentes lugares, pero todavía falta y sí creemos que la normativa no se ha dado a conocer en su totalidad. Habrá, ¿verdad?, que buscar los mecanismos, ingeniar la forma de llegar a la gente a través de diferentes actividades. Ya lo hemos implementado. Creemos que hace falta divulgarla aún más. Ok, me parece también, por eso quiero insistir en la pregunta, comisionado, importante, si es un tema de que la gente vaya conociendo la normativa para irse empoderando, como dice la señora comisionada, o también hace falta reformarla, porque ya hay propuestas de hacerlo. Mira, en mi opinión, el derecho de acceso a la información pública en nuestro país sigue siendo un derecho de élites. Son investigadores, activistas de ONGs, periodistas, abogados, estudiantes, en general,
personas que, ya sea en virtud de un grado profesional, han sabido de la Ley de Acceso a la Información Pública y solicitan información. Por supuesto que el desafío que tiene el instituto de aquí en adelante es poder potenciar el acceso a la información pública, como dijo la comisionada Funes, a través de campañas de divulgación. Desde luego no solamente le compete al Instituto de Acceso a la Información Pública, sino que también nosotros lo hemos dicho reiteradamente, hay también otros promotores del acceso a la información pública, como la sociedad civil organizada, los mismos medios de comunicación social, de tal manera que sea la población la que poco a poco vaya viendo este ejercicio de solicitar información a las entidades públicas como algo natural. Justamente esto es uno de los desafíos que se plantea, sobre todo en los primeros años de vigencia de leyes de acceso a la información pública. Es un fenómeno que es bastante frecuente en otras latitudes, aquí en América Latina, que cuando se promulga una ley de acceso a la información pública, suelen ser, como repito, activistas de ONGs, investigadores, periodistas, abogados, quienes son los principales usuarios. Por supuesto que el Instituto de Acceso a la Información Pública está interesado en que la mayor parte de la población conozca de los beneficios que tiene solicitar información pública, y justamente uno de los ejes principales que nosotros tenemos es a través de la capacitación, no solamente a servidores públicos, sino también en la formación de ciudadanos, líderes y lideresas comunitarias, sobre todo en los gobiernos locales, para que puedan ejercer este derecho. Me pareció muy interesante el tema de que ustedes no solamente sacaran un listado de las instituciones que menos han dado cumplimiento a la información o que más reservas han emitido, sino también estimularan y reconocieran aquellas que mejor lo habían hecho, o sea, los que van mal en la tarea, pero los que mejor hacen la tarea. Revisando un poco los 11 últimos lugares de este ranking, le correspondía, y me corrigen si me equivoco, estaba el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, la Academia Nacional de Seguridad Pública, el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversión del Salvador, Corporación Salvadoreña de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, entre otras. ¿Cómo o cuáles son los criterios para determinar si una de estas instituciones en realidad es que no quiere hacer las cosas, no está haciendo las cosas bien, o es que en realidad se amparó adecuadamente en los márgenes de excepción que establece la ley? El diagnóstico que realizó el Instituto de Acceso a la Información Pública se basó en dos componentes. Uno tiene que ver con la publicación de información oficiosa, es decir, aquella información que tiene que estar disponible a través de los diferentes portales de transparencia de las entidades públicas. Eso se ponderó con un porcentaje del 50%. El otro 50% se ponderó en cuanto a la gestión documental y archivos. En general, el diagnóstico destaca que en materia de publicación de información oficiosa, la mayoría de instituciones, la muestra fueron 75 entidades del Estado, fueron evaluadas con un promedio de 7.3, bajando 3 décimas en comparación a la última evaluación que hizo el instituto hace 6 meses. La reducción en cuanto a las calificaciones o las notas de la mayoría de las instituciones públicas se debió al otro componente evaluado con un 50% de gestión documental y archivos. En nuestro país existe muy poca tradición archivística, y lo importante a destacar acá es que a partir de tener archivos debidamente organizados, la población va a tener acceso a la información que se encuentra en las instituciones del Estado. Ahí está la mayor deuda, y la evaluación puso énfasis en este componente como uno de los puntos que de aquí en adelante el instituto va a trabajar en conjunto con las diferentes instituciones. Okay. Un ejemplo claro fue la Asamblea Legislativa, cuya nota fue de 3.6, debido a que no ha nombrado al oficial de gestión documental y archivos, y eso le valió en lo sucesivo a que no pudiese ser evaluado en este componente. Uno de los compromisos que recién el
presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Gallegos, asumió ante los comisionados del instituto es nombrar en el menor tiempo posible a dicho oficial de gestión documental y archivos. Me tengo que ir a la pausa comercial solo para no dejar solo la lectura negativa y tratar de hacer siempre un balance también justo. Hay varios ministerios, bueno, dos en realidad, que recibieron muy buena evaluación, el Ministerio de Obras Públicas y el de Agricultura y Ganadería, entiendo, ¿no? También hubo 3 autónomas, la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, Administración, perdón, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social IS. Y 2 entidades descentralizadas, el CONAIPD, que es el Instituto de Acceso Integral a la Persona con Discapacidad, y el ISDEM, que es el de Desarrollo Municipal. Esos han hecho bien la tarea este año. Ellos fueron premiados por la realización de buenas prácticas en determinados aspectos. Es como premiar una actividad en específico a estas instituciones, pero en el balance general fue el diagnóstico que se hizo aproximadamente hace un mes. Ok. Me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos, hay particularmente un desorden en el archivo de Casa Presidencial. Por lo menos fue parte de lo que hizo titulares en prensa. ¿Por qué? ¿Y qué tanto afecta esto? Vamos a la pausa y ya regresamos. Los buenos resultados de CEPA son obras en acción. En nuestra gestión del año, modernizamos el aeropuerto Monseñor Romero, transformamos su entorno en distintas áreas, inauguramos la sala de despedida y la plaza de bienvenida, ampliamos con nueva plataforma en pista para más aeronaves, iniciamos la construcción de 4 nuevas salas de espera, incorporamos además un nuevo sistema de radar, aperturamos la nueva terminal de pasajeros en Ilopango, restauramos la superficie de muelles en el puerto de Acajutla, modernizamos la facilitación del flujo de carga de contenedores. Somos generadores de crecimiento económico. Tenemos un camino lleno de esperanza que transforma vidas y nos hará competitivos. CEPA, somos gente que va más allá. Gracias por continuar con nosotros. Este segundo segmento de debate es una fina cortesía de Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bien, yo quisiera que abordáramos un poco la revisión, y lo platicaba durante la pausa comercial, del estado de cosas en materia de acceso a la información pública. Hay ya procesos abiertos en un régimen presidencialista. La figura del presidente probablemente es el rango de mayor poder en el país, y hay uno abierto en contra de él. Entiendo que también contra la Corte Suprema. Han habido ya condenas también contra diputados. Eso marca algún nivel de avance que creo que es digno de que se analice. Pero antes de entrar en ese análisis, hay desorden en el archivo de Casa Presidencial, que entiendo, por lo que platicamos también en el bloque anterior, no es un caso excepcional, es casi que la regla. Claro. Con el tema de los archivos, el Instituto ha señalado en reiteradas oportunidades que realmente hace falta voluntad política para entrarle de manera seria a este tema. No tenemos una cultura archivística en el país. De hecho, usted puede constatar que en las universidades, a diferencia de otros países, incluso de Centroamérica, hay carreras, ¿verdad? En El Salvador no lo tenemos, pero esto no quiere decir que va a ser un impedimento para que las instituciones puedan tener sus archivos debidamente organizados. Por el número de casos que nosotros hemos conocido,
hemos podido darnos cuenta de que las instituciones, entiéndase ministerios, autónomas, municipalidades, no tienen los archivos debidamente organizados. Usted ha sabido cómo la persona encargada del archivo solía ser aquella persona a la que no se quería tener cerca, era como el castigado. Y esto no debe ser así. ¿Cómo vamos a lograr cambiar esta cultura en el funcionario para decirle que se debe hacer una correcta gestión documental? El instituto ha emitido ya 9 lineamientos en esta temática, ya que la ley nos habilita. En el caso concreto de Casa Presidencial, cuando nosotros recién estábamos iniciando nuestras labores en el instituto, conocimos que se había contratado a por lo menos a más de 15 personas, porque el gobierno recibió en ese entonces un desorden de documentos. Entonces ellos empezaron a trabajar en el tema de los archivos y conocimos de esa situación tan pronto nosotros estábamos iniciando. Y en los casos, ustedes han podido constatar cómo muchas instituciones señalan de manera reiterada la inexistencia de la información. Bueno, el Ministerio de la Defensa Nacional es un caso emblemático cuando conocemos que es una de las instituciones que se ha destacado por tener archivos, los mejores archivos del país. Y es una de las instituciones que más recurrentemente dice que la información es inexistente. Entonces, para nosotros eso era una contradicción. Sin embargo, ¿verdad? Casa Presidencial también ha reconocido la situación en la que se encuentran los archivos y ellos sí, ¿verdad? Tienen nombrados oficiales de archivo y están trabajando, y el instituto obviamente acompañando los diferentes procesos, y que, lo hemos señalado también, la dificultad mayor se encuentra en las municipalidades, pero también el instituto ha premiado buenas prácticas en el tema de gestión documental y archivos, incluso en municipalidades con presupuestos sumamente pequeños, así como algunas otras instituciones. El Fondo Social para la Vivienda, por ejemplo, tiene unos archivos muy bien organizados. Este tema de los archivos es porque, como bien se dijo en el bloque anterior, El Salvador no tiene una cultura archivística, o no sé si es la palabra correcta, o una cultura de archivar y de guardar y sistematizar la información y el conocimiento, o es también, digo que es una opción y una ventanita que se ha encontrado para ir evadiendo un poco, tener la obligación de dar aquella información que me es incómoda, el decir, mire, no existe, aunque exista, y argumentar que, pues como no hay archivo, tampoco es fácil de saber si existe o no. Pudiera ser, porque recuerde usted, y como periodista se sabe, cómo muchos funcionarios manejaban las instituciones como sus haciendas, como sus fincas, y eran de la idea que la información que tenían les pertenecía, y eso no es así, ¿verdad? Si se tuviera una verdadera cultura de archivo, una verdadera gestión documental, esto no existiría, porque el funcionario sabría que la información que maneja le pertenece a la institución, a las personas, ¿verdad? Pero no soy dueño yo de la información, y tenemos casos, el emblemático ha sido el tema de los acuerdos de paz, o sea, un documento tan importante que no lo puedo tener yo, funcionario, en la gaveta de mi casa. Entonces, y así en diferentes instituciones usted puede irse encontrando con falta de documento. Bueno, las alcaldías, ¿qué es lo que hacían? Muchas, no sé si ahora lo siguen haciendo, quemaban los documentos. Entonces, estas prácticas han sido como reiterativas en nuestro país, y hay en algún momento que ponerle un paro a esta situación. El instituto ha multado a instituciones por no tener una buena gestión documental o porque han desaparecido documentación y no se ha hecho de la manera en la que esté establecida. Y un punto que aprovecho para preguntarlo porque me parece que viene al caso. Si bien es cierto, cuando se hacen balances, la mayor cantidad de la información solicitada se da, o sea, ustedes lo mencionaban en el bloque número 1 de este programa de entrevistas, más allá de la medición cuantitativa, ¿cómo estamos en la cualitativa? Porque en algunos casos en que ha sido sensible, particularmente este año, pareciera que los datos como faltaron. O sea, sí se dieron otros, pero los sensibles no. Voy a citar algunos ejemplos. Los viajes de algunos expresidentes. Primero decían que no habían registros, después que sí habían pero medio, después que algunos sí, otros no. Este tema, por ejemplo, del acuerdo de paz, un caso icónico,
Y bueno, algo tan sencillo como la bitácora de salida de un vehículo, quién manejaba, quién no, que ahí hay mucha tela que cortar en ese caso, pues, pero lo traigo a cuenta porque tampoco la información llegó a la opinión pública fácilmente y tampoco se explicó claramente por qué no había llegado en su momento. Entonces, repito, seguimos todavía patinando cuando se trata de información sensible, aunque cuantitativamente hablando avancemos. Mira, la inexistencia de una información puede parecer la excusa perfecta para no darla. Y es justamente lo que ha ocurrido con esto que hablamos de la falta de tradición archivística en el país. Porque se siguen considerando equivocadamente los archivos como si se tratase de una bodega de papel y donde se envía al funcionario castigado, cuando los archivos van más allá de eso. De hecho, se plantea en aquellos países que han adoptado leyes de acceso a la información pública que previamente tuvieron que haber creado una ley de archivos. Uno de los principales objetivos que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública para su próximo planificación estratégica es justamente reunir los insumos necesarios para proponer una ley de gestión documental de la administración pública. En cuanto a la cantidad o calidad de una información, creo que también se tiene que ir avanzando en el hecho de determinar que la información pública tiene que estar disponible y además en formatos que permitan a la ciudadanía poder ejercer un mayor control sobre la actividad de sus funcionarios. Por supuesto que en la opinión pública se destacan algunos eventos en particular y es ahí donde la transparencia funciona para que las instituciones públicas, cualquiera que sean, gocen de mayor credibilidad. ¿Y en su opinión eso fue el caso? ¿Cuál caso? Es decir, ¿este año podemos sentirnos satisfechos de que funcionaron y la opinión pública estuvo satisfecha en eso? Mira, yo creo que en buena medida ese análisis o esa evaluación deberá hacerla, en este caso el gremio periodístico, donde se maneja la opinión pública. A mí me parece que, en definitiva, hay muchas instituciones que demoran las respuestas a la información pública y justamente uno de los principios que establece la ley es que la información tiene que ser oportuna. Es decir, desde cuando tú la solicitaste, no vamos a esperar largos procesos en los que en el fondo se deniega la información para luego saber a través de otros medios qué es lo que realmente ocurrió. Creo que en específico tú te refieres quizás al caso del evento que ocurrió con la camioneta de Casa Presidencial, que la solicitud de información se pidió en su momento, llegó el caso incluso al instituto, la Fiscalía General de la República prácticamente nos detuvo el procedimiento al decir que la información estaba siendo objeto de investigación y por lo tanto era información reservada, y posteriormente, justamente a partir del ejercicio periodístico, se supo qué es lo que había pasado. En ese sentido, si la información se entrega de manera oportuna por las instituciones, cualquiera que sea, la opinión pública va a tener mayor credibilidad hacia los funcionarios. Otro punto que se señalaba desde algunos tanques de pensamiento, lo ha hecho la Funde, lo han hecho otros más, es el tema de las formas. Es decir, yo ciudadano voy, presento la solicitud ante la entidad que corresponde, pero me responden con preguntas, es decir, ¿para qué la quiero? ¿Cómo la quiero? O se van a aspectos de forma, no justifica para qué, o explíqueme. Y eso de alguna manera puede intimidar a quien la solicita o desincentivar el uso de la herramienta. ¿Esto sigue siendo una práctica generalizada a partir de lo que ustedes han encontrado? ¿Ha ido avanzándose en esa materia, comisionada? Sí, si un ciudadano o una persona, porque hasta los niños pueden pedir información, no debe preguntárseles para qué la necesitan. Igual el instituto ya ha tenido casos en los que ha habido una denuncia porque la ley sanciona si el funcionario pregunta para qué se quiere la información. Ahora, el ciudadano también es exigente, porque cuando solicita una información y le entregan, y esto tendría que ver con el tema de la calidad de lo que se está entregando, no es lo que él ha requerido, entonces el ciudadano acude al instituto y muestra su insatisfacción porque le están entregando cualquier otro documento, pero no lo que él ha solicitado. O cajas y cajas de documentos. Exactamente, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con lo que se solicita, ¿verdad? Yo debo tener claridad, si no del nombre del documento, pero si yo especifico
determino periodos, de cuándo a cuándo quiero la información, es mucho más fácil para el ente obligado poder ubicarla y entregarla. Creo yo que se ha avanzado, porque el ciudadano no se queda con la caja de papeles que le entregan. El ciudadano revisa, ¿verdad?, si efectivamente lo que le están entregando es lo que él ha solicitado. Entonces el ente obligado sabe que ya no va a entregar cualquier documento. Bien, le tengo que ir nuevamente a la pausa comercial, quizá que regresar entráramos a analizar algunos casos específicos. Están varios, de hecho, ahí puestos todavía en análisis. Hay uno sobre el CIFCO, hay otro, entiendo yo, sobre el tema Gobernando con la Gente, este programa, una información pendiente, la Superintendencia del Sistema Financiero, por mencionar algunos casos, ¿no? Vamos a regresar después de la pausa para revisar algunos de ellos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Este tercer bloque de debates, gracias al sistema FedeCrédito. Recuerde que con sus tarjetas del sistema FedeCrédito disfruta usted de las mejores ventajas. Muy bien, me gustaría ir pasando revisión de algunos de estos temas con la ayuda de ustedes. Comisionado, el caso del CIFCO, ¿cómo marcha? Hubo una petición ante el instituto a fin de revelar los contratos de arrendamiento de las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. El instituto ordenó que la información relativa a todos estos contratos es pública y que por lo tanto debía entregarse al peticionario. CIFCO no ha cumplido esta resolución del instituto. Prácticamente tiene abierta la posibilidad de acudir a la sala de lo contencioso administrativo, es lo que hemos escuchado. Ahí tenemos un claro desafío que tiene el instituto porque, de acuerdo con la ley, no tiene herramientas para hacer cumplir sus decisiones más allá de la imposición de multas, que actúa con un efecto disuasivo. Ahora bien, entiendo que uno de los solicitantes hacía ver que dentro de los clientes del CIFCO estaba el partido de gobierno y que esto justamente era parte del objetivo de esa solicitud, conocer si habían habido condiciones especiales o especialmente favorables de una entidad que debe ser pública en favor del partido que gobierna. Desconozco en específico cuál fue la motivación que tuvo el peticionario al solicitar esta información. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que no es necesario justificar el pedido de información. Por lo pronto, en lo que consta en el expediente del instituto, no se tiene evidencia que ese fuera su propósito. Pero lo fuera o no lo fuera, es independiente, es indistinto más bien, ya que el instituto ordenó que esta información es pública y que por lo tanto CIFCO está en el deber de entregarlo al peticionario. Lo menciono porque fueron declaraciones que dio el director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, la ETJ, el señor Roberto Burgos Viale. Dijo: no me extrañaría, cuando se trata de contrataciones directas está más justificado que esta sea transparente, se hace necesario transparentar esta clase de negocios, y no me extrañaría que sea por el contrato con el FMLN. Ya existen otras experiencias, como cuando se pidió información sobre el uso del Teatro Nacional para que el partido que gobierno filmara ahí sus anuncios de campaña, por eso lo mencionaba. Claro. Pero bueno, son declaraciones de algunos de los solicitantes. Otro punto, él no fue en el tema de gobernante... Perdón que te interrumpa, pero él no fue el solicitante de la información. Tiene razón, de los tanques de pensamiento sí, que estaban hablando justamente sobre las resoluciones y particularmente las motivaciones. Bien, en el caso de Gobernando con la Gente. Sí, el instituto le ordenó a Presidencia de la República que entregase el costo o presupuesto global
de los eventos Gobernando con la Gente y Festival para el Buen Vivir. Fue solicitado justamente por un periodista y la semana pasada, el día jueves, se entregó esta información, como repito, relativa a los montos o presupuestos globales de estos dos programas gubernamentales. ¿Y al momento? Al momento se entregó la información, entendemos que de parte de Presidencia directamente al peticionario, e igualmente esta información ha sido pública a través de diferentes medios ya de comunicación. En el caso, comisionada, del sistema financiero, ¿ya hay resolución? Hemos tenido diferentes casos con la superintendencia del sistema financiero. A la fecha, ¿verdad? Hemos emitido varias resoluciones. No manejo dato ahorita si estarían paradas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero sí es importante señalar que es una de las instituciones también en las que hubo en un primer momento resistencia, y el tema de argumentar la reserva o la confidencialidad de la información. Sin embargo, creo yo que con el transcurrir del tiempo, el trabajo que se ha hecho con la Superintendencia del Sistema Financiero ha ido avanzando, por lo menos así pudiéramos destacarlo. De los casos contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son de los casos que nosotros los hemos identificado como que pueden tener algún nivel de publicidad, ¿verdad? Y para nosotros decimos todos los casos en el instituto son importantes. La Corte Suprema de Justicia es una de las instituciones que suele tener un número de reserva bastante pequeño, pero de los casos que conocemos ante el instituto nos damos cuenta que mucha de su información suele tener reserva, o por el otro lado se argumenta que hay confidencialidad en alguna información. Sin embargo, nosotros de los últimos fallos que hemos tenido, estaríamos esperando que la Corte Suprema cumpliera, ¿verdad? Y tampoco veríamos un escenario donde ella misma se amparara, ¿verdad? El instituto siempre ha criticado esto, sobre todo de los entes obligados, porque si bien es cierto el artículo 101 de la ley, como ya lo decía el comisionado, nos habla que es el particular el que podrá acudir ante la Sala de lo Contencioso, no así los entes obligados. Entonces, por parte de la Corte, nosotros esperaríamos el poder trabajar, ¿verdad?, de manera unida en el tema de transparencia, acceso a la información pública, y que nuestros fallos, ¿verdad?, obviamente estos sobre la base de la legalidad pudieran ser cumplidos por parte de esta institución. ¿Qué tanto limita, dentro de un sistema jurídico, un Estado de Derecho, siempre existe la posibilidad de que un tribunal superior revise una resolución de un tribunal inferior? Es parte del sistema jurídico, pero ¿qué tanto limita que vayan siempre a la Sala de lo Contencioso? Bueno, no siempre, pero que existe la posibilidad de que vayan hasta la Sala de lo Contencioso de cara a los objetivos que tiene la ley y el instituto. Pues limita mucho, Federico. El artículo 101 de la Ley de Acceso a la Información Pública es claro al determinar que únicamente es el particular quien puede acudir a la instancia judicial cuando la resolución del instituto es desfavorable a su petición. En todos los países en los que existe un órgano garante del derecho de acceso a la información pública, se plantea que las decisiones de este órgano garante son inapelables, que son firmes. Lo destaca, por ejemplo, la Ley General de Transparencia de México, que hoy en día es considerada como la mejor ley de acceso a la información pública a nivel mundial. Lamentablemente, debo decirlo y reiterarlo además, la Sala de lo Contencioso Administrativo hace interpretaciones equivocadas. Cercena el derecho de acceso a la información pública que tiene la población, dado que la admisión, que ya son 16 casos que la Sala de lo Contencioso tiene conociendo, limita justamente el acceso a la información pública porque contradice sus principios. Uno de los principios del acceso a la información pública, más allá de la máxima publicidad, como decía anteriormente, tiene que ver con la prontitud. Una información pública debe ser entregada de manera oportuna y a través de procedimientos sencillos y ágiles. Esto es un principio internacional en el derecho de acceso a la información pública. Como digo,
debo lamentar que la Sala de lo Contencioso sigue teniendo una interpretación no a favor del acceso a la información pública y sí a favor de aquellos funcionarios opacos que se amparan ante ella para no entregar una información que ha sido ordenada, en este caso, por el órgano garante. Otro punto que me parece importante sobre el tema es el reglamento. Platicábamos durante la pausa comercial, hay todavía un tema ahí de quién debe emitirlo, si le corresponde a la Presidencia de la República, si le corresponde al Instituto de Acceso a la Información. ¿Por qué debe ser el instituto? Fíjese que nosotros consideramos que si hay algunas otras instituciones, por hacer un símil, el Tribunal de Ética Gubernamental, que ellos mismos son quienes tienen la potestad sobre el reglamento, pudiera ser en este caso similar. Ahora, la ley habla también de que está el reglamento de la ley, pero por el otro lado hay un instructivo o un reglamento para el nombramiento de los comisionados del instituto y que este sí perfectamente pudiera estar dentro del Ejecutivo. Obviamente sobre esto tendría que haber mucho análisis, mucha discusión y desde el instituto, hoy por hoy, estamos viendo con buenos ojos esta dinámica que se ha establecido en cuanto a pensar en algunas posibles reformas a este instrumento. De hecho, nosotros habíamos identificado algunas, ¿verdad?, que fueron tomadas a bien y que se han incluido dentro de este primer ejercicio. Y esas reformas deben ser de naturaleza tal que en todo caso mejoren o amplíen la ley, pero que no la restrinjan. ¿Identifican ustedes algún tipo de riesgo de restricción de lo que ya establece como derecho la ley en algunos de los proyectos de reglamentos? ¿Es que los conocen? Sí, de hecho la semana pasada se presentó ya la propuesta definitiva de reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Al menos, en general, yo no identifico que dentro de esta propuesta de reforma exista algún mecanismo de limitar el derecho de acceso a la información pública. Por el contrario, hay buenas reformas en el reglamento, una de las cuales es crear un comité de clasificación de información al interior de cada institución del Estado para que con rigor técnico determine cuándo una información reúne los estándares de información reservada. Con ello se elimina, por un lado, la dispersión en acuerdos de delegación que actualmente muchos titulares delegan justamente a funcionarios. Se han identificado instituciones que hay hasta 40 funcionarios que reservan información pública. Y por otra parte, también se elimina el riesgo de que exista una motivación política al momento de reservar la información. Una de las novedades que introduce la propuesta de reformas al reglamento es darle la facultad al Instituto de Acceso a la Información Pública de desclasificar una información con tan solo la petición de un ciudadano. Actualmente, para que el instituto desclasifique una información, previamente el particular debe solicitar la información a esa institución del Estado que se la va a denegar para luego así poder acudir al instituto. Ahora no será necesario que si una persona al revisar el índice de información reservada de una institución determina que existe una información que debe tener un carácter público, directamente puede acudir en revisión ante el Instituto de Acceso a la Información. Estas reformas, junto con otra que elimina la firma autógrafa en las solicitudes de información, vienen a potenciar el derecho de acceso a la información pública. Se puede hacer mucho más, pero esto ya corresponderá a una posible modificación de la ley. Una de las propuestas que siempre hemos nosotros respaldado es que las solicitudes de información deben ser anónimas. En la actualidad debes identificarte al momento de pedir una información, porque lo establece así la ley, de tal manera que viendo a futuro, una de las posibles reformas a la ley es eliminar la necesidad de identificación del peticionario y hacer que éstas puedan ser en forma anónima. Ok. Bueno, me tengo que ir a la pausa comercial. Cuando regresemos nos va a quedar tiempo para analizar dos casos en particular. Uno, ¿cómo entender ese tema que usted mencionaba, señor comisionado, de la prontitud o de la oportunidad para la entrega de la información pública a la luz de la solicitud y el tango que se bailó después de los financistas de los partidos políticos, que es un primer tema, y también hay aquí una solicitud
de parte de dos ciudadanos, Eduardo Lobo y Paul Steiner, sobre los sobresueldos que pudieron haberse pagado desde 1989. Y me gustaría tener opinión también de ustedes sobre ese punto. Vamos a la pausa y regresamos con el último segmento. Con la violencia en El Salvador en los niveles más altos de la última década, el éxodo no parece disminuir. Yo no puedo salir a trabajar fuera de mi colonia porque me matan. Son seres humanos con historias reales, de pobreza, de violencia. Los criminales en este país tienen derecho a un abogado. Como no son criminales, no tienen derecho. Pero también de esperanza. Aquí y ahora, con María Elena Salinas y Teresa Rodríguez. Domingos, 10 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Ningún otro programa te muestra la escena musical nacional e internacional como Istmo TV. Ve la música como nunca antes la habías visto. Entrevistas exclusivas. Acabamos de estar aquí con Paul Oakenfold y ahorita está a punto de ir al escenario. Backstage. Estamos yendo al escenario, ya en unos minutos a punto de arrancar y espero que esta noche va a estar muy divertido. Festivales, conciertos, todo en un solo programa. Istmo TV, cada sábado a las 6:30 de la tarde por BTV, 24 horas contigo. Bien, señor comisionado, pues que sí se entregó, pero que no se entregó suficiente, pero que falta conocer más, que nosotros ya cumplimos, pero todavía nos objetaron que no del todo, entonces lo vamos a hacer pronto. Estoy citando parte de lo que se ha dicho en este tema del financiamiento de los partidos políticos. En su opinión, al cerrar el balance del 2016, ¿nos podemos sentir satisfechos, comisionado? ¿Se ha cumplido el criterio de oportunidad que establece la ley en este caso? Creo que estamos en deuda todavía. De hecho, el movimiento Acción Ciudadana, que fue quien solicitó en diferentes instancias la información sobre los donantes de partidos políticos, acudió también al Instituto de Acceso a la Información Pública para que el Ministerio de Hacienda revelase la información sobre los donantes privados a los partidos políticos. El instituto en su momento ordenó que esta información es pública y la información no se entregó. Es así como a partir de una denuncia presentada por los representantes de este movimiento, se ha iniciado un proceso sancionatorio en contra del Ministerio de Hacienda por infringir la ley de acceso a la información pública en específico. Se trata de una infracción muy grave a la ley por no proporcionar la información que haya sido ordenada por el instituto. Actualmente, como te digo, existe un proceso sancionatorio en contra del Ministerio de Hacienda que puede culminar en la imposición de una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales en el sector comercio y servicios. Los partidos políticos tienen una ventana, tienen una oportunidad de poder ganar confianza y credibilidad ante la ciudadanía al ser transparentes y, desde luego, hacer públicos sus financistas. Vamos a ver si la aprovechan. Ahora, en el tema de los sobresueldos, esta solicitud presentada por el señor Steiner y el señor Lobo, no sé, me asaltaba la pregunta si se llevaría algún registro de sobresueldos, ¿no? Es una cosa un poco complicada, porque tampoco es un tema que esté en planilla, bueno, no lo sé. ¿Cómo avanza? Claro, yo creo que en una primera lectura que nosotros pudiéramos hacer, y esto remite a si efectivamente habría habido registros, existirán archivos de esto, creo yo que es la primera pregunta que puede saltar a la vista. Ahora, creo que también hay que ser sumamente responsables al momento de abordar esta temática, porque si bien es cierto, no se justifica desde ningún punto de vista el que a un funcionario se le entregue dinero, ¿verdad? Que este no se haga en legal forma,
Por el otro lado, creo que no somos responsables al no avalar el que un funcionario pueda tener un buen salario. Por ejemplo, muchos colegas comunicadores tienen en instituciones públicas salarios más altos que los comisionados acá presentes, ¿verdad? Cuando se estaba hablando, por ejemplo, de nuestros salarios, hubo tanta oposición a cuánto se iba a ganar o no, o el mismo salario mínimo, por ejemplo, que se le ofrece a tanto trabajador. Entonces muchas veces se cuestiona, pero tampoco se tiene la calidad moral o la autoridad moral para decir, bueno, ¿cómo voy a aportar yo al país para que esto no suceda? Yo creo, ¿verdad?, que en el país hace falta que los funcionarios sean personas calificadas y que por lo tanto estos puedan gozar de un buen salario, obviamente que todo se dé dentro de la legalidad, ¿verdad? Pero también ha habido cuestionamientos por parte de algunas personas que también en algún momento se dice habrían recibido dinero que tampoco se entregaba en legal forma. Entonces al final usted viene y constata, como país hemos estado sumergidos, ¿verdad?, dentro de tanta corrupción, y creo que es importante que hoy por hoy, creo que termine el año 2016 con la tarea, ¿verdad?, por lo menos de ponernos serios en este tema, y yo siempre lo he señalado, el país no es pobre, pero creo que hay que hacer buen uso de los recursos que se tiene y que las personas que vamos a hacer señalamientos también seamos serios y que por el otro lado nos sintamos con la autoridad o con la moral suficiente para poder decir cómo se deben hacer las cosas. Creo yo también que el ser responsables implica en que en los diferentes puestos que se tienen, las personas gocen de las credenciales para que al momento a esta no se le cuestione los buenos salarios. Aquí conocemos cuánto se gana en una autónoma, en algunos ministerios, y no está mal que la gente gane bien. El tema no es tanto el salario, el tema es que quien devenga ese salario tenga la idoneidad y ejerza el cargo con todo el compromiso que uno espera de un funcionario público de tal nivel, ¿no? De un ministerio. Exacto. Bien, me llamó mucho la atención porque uno cuando piensa en Instituto de Acceso a la Información Pública piensa solamente en información que debe ser pública. Pero ¿y qué pasa también con la otra parte de la moneda, que es la información que yo tengo derecho a que sea privada, porque además es un derecho que me establece el marco jurídico salvadoreño? Tengo derecho a la privacidad. Entiendo que también se está trabajando en esa materia, comisionado. Es correcto, Federico. Quizás el área más visible del instituto es el acceso a la información pública, pero el complemento ideal del acceso a la información pública son los datos personales. Y una de las atribuciones que tiene el instituto es proteger los datos personales actualmente en posesión de entidades públicas. Ya se ha trabajado un anteproyecto de ley de protección de datos personales que incluye también al sector privado, que es donde se realiza el tratamiento masivo de datos. Por ejemplo, en los bancos, en las telefónicas, en las aseguradoras, se hace un tratamiento muchas veces indiscriminado de los datos personales, y para poder realizar cualquier tipo de gestión de los datos previamente tiene que tener la autorización del titular. Nosotros hemos avanzado un poco, debo decirlo, en este campo. Recién se nos han presentado algunas solicitudes de información relativas a imágenes que captan sistemas de videovigilancia de algunas cámaras de seguridad de instituciones públicas, y el instituto ya ordenó en algunos casos que cada vez que exista un uso, un tratamiento de datos personales, así sea la imagen de una persona, deba existir el aviso de confidencialidad o aviso de privacidad, en el sentido de que se sepa que una institución está tomando mis datos, mis imágenes, y también que yo tengo derecho a saber cuál va a ser el tratamiento que va a ser de los datos personales. Esperamos, y es uno de los propósitos de Año Nuevo, que el próximo año la Asamblea Legislativa pueda aprobar una ley de protección de datos personales que sin duda va a venir a complementar el acceso a la información pública. Y comisionada, ayúdenos a identificar un poco por qué la importancia. Es que hay algunos aspectos donde se ha vulnerado esto, que se hayan identificado desde el instituto o que hayan sido denunciados ante el instituto. ¿O es más bien una labor oficiosa de prevención, que también es válida? Bueno, no se tiene una ley, ¿verdad? Y por lo tanto hay que trabajar en ello, pero sí el instituto ha conocido también de casos, por un lado, que se han dado a conocer
datos que le pertenecen únicamente a la persona y por esto hay una sanción. Y nosotros hemos insistido, la parte más visible de esto es el tema del acceso a la información, pero también está por el otro lado que se debe proteger. Pero esto tampoco nos debe llevar a que yo lo voy a convertir todo en confidencial. Hay documentos que pueden tener su versión pública. Y además debe ser un balance. Me llamó mucho la atención, comisionado, si le escuché mal me corrige por favor, que usted mencionó públicas y también privadas. Exacto. Actualmente la Ley de Acceso a la Información Pública únicamente regula la protección de datos, pero en posesión de entidades del Estado. Con la nueva Ley de Protección de Datos Personales se sigue la tendencia en el derecho comparado que incluye también al sector privado. Por ejemplo, actualmente a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, toda persona tiene derecho a solicitar su expediente clínico, una copia de su expediente clínico en cualquier hospital nacional. Y la regulación ha sido así porque el instituto lo ha ordenado. Toda persona tiene derecho a acceder a sus propios datos, pero es muy distinto cuando tú quieres hacer esta solicitud a entidades privadas. Háblese, por ejemplo, de hospitales privados, de universidades privadas y en general todo el sector privado que, como repito, es donde se da el tratamiento masivo de los datos personales. Entonces, esto vendría a darle privacidad, a empoderar a la gente en cuanto al derecho a su propia intimidad personal. Bien, y me gustaría dedicar los últimos minutos del programa por un tema que también es importante. Entiendo que su periodo para el que fue electo comisionado terminaría el 2017, en los primeros meses del 2017. Sí. ¿No es el único? No. Sí. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que de los 5 comisionados de la primera generación, 3 han sido nombrados para 6 años y 2 para 4 años. 3 para 6 años y 2 para 4 años. Los que fuimos nombrados para 4 años, que vence el próximo 23 de febrero del año 2017, somos los comisionados propuestos por las asociaciones empresariales, que fue mi caso, y también por las universidades. De tal manera que el viernes de la semana pasada, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía han realizado ya la convocatoria para que en los primeros días del mes de enero las diferentes asociaciones empresariales debidamente acreditadas y las universidades participen en un proceso de elección de ternas de candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Las ternas, es decir, integradas por las personas más votadas, serán enviadas al señor presidente de la República para que éste elija de esas ternas a los futuros comisionados que vendrán por un periodo de 6 años. A partir de las dimensiones que particularmente el año 2016, aunque podemos incluir al 2015, ha tomado el tema del acceso a la información pública y cómo este a su vez desencadena un rol importante en transparencia y anticorrupción, ¿cuál debería ser el criterio fundamental de idoneidad? ¿Cuál debería ser la característica fundamental de los nuevos comisionados? Comisionada, me gustaría tener su opinión. Sí. Bueno, en primer lugar, una persona comprometida, ¿verdad?, con el tema de transparencia y acceso a la información pública. No pudiera tratarse de personas que no estén dispuestas a ser las primeras en las que van a ser expuestas ante la opinión. Creo que ese debe ser un requisito fundamental porque en esa medida usted es consciente que la información que manejamos no nos pertenece a los funcionarios, sino que le pertenece a la ciudadanía. En ese sentido, imagino yo, el funcionario que llegue al instituto en esta próxima elección sabrá, ¿verdad?, que la ley tendrá que aplicarse de manera rigurosa, ¿verdad? Creo que somos los intérpretes, ¿verdad?, de esta normativa. Bien. Es un reto sin duda importante. Y una última pregunta y me quedan apenas segundos. El balance después de su periodo, ¿se reciben presiones en ese instituto? ¿Han recibido algún tipo de coerciones o presiones en el ejercicio de su labor? Definitivamente no. El Instituto de Acceso a la Información Pública se ha caracterizado por su independencia e imparcialidad. Habremos cometido errores como seguramente cualquier persona lo hace, sin embargo creo que en el balance de 4 años es muy positivo y creo que es un reto enorme que se tiene para la futura generación de comisionados.
Muy bien. Muchísimas gracias, comisionados, a los dos por haber aceptado esta invitación en este 28 de diciembre. Para este servidor ha sido un placer haberles acompañado a ustedes también en estos días. Ya mañana estará el señor Nacho Castillo con ustedes en este que es un muy importante espacio de opinión en el país. Gracias por su confianza al mismo y que tengan desde ya un muy feliz año, un año prometedor para el país. Dios quiera que el 2017 sea pues mejor que el 2016 y que así vayamos empujando un mejor El Salvador, que lo merecemos como ciudadanos. Gracias, comisionados. Muchas gracias a usted.